Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, ¿cómo están ustedes? Nos da muchísimo gusto recibirlos. A nombre de Ricardo de la Peña, de todo el equipo que hace posible este su programa, Momento Político, un servidor, Efraín Flores, les da la más cordial de las bienvenidas. Vamos a platicar en esta ocasión, por única ocasión, vamos a brincar el tema de la primera semana de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ya sé que no lo es muy ortodoxo, pero vamos a hablar sobre la reforma judicial porque nos da la impresión, vamos a ver qué opina usted de lo que el conversatorio que tengo con Ricardo de la Peña, pero de que hay una gran preocupación, ahora sí en serio, por la reacción que pueda tener el gobierno de Estados Unidos y también el de Canadá, ciertamente, por la reforma judicial. Entonces seguramente aquí podrán haber situaciones con lo que ha ocurrido en la semana pasada, ya que ustedes escucharán este programa, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con las felicitaciones. Están queriendo empezar de cero con Claudia Sheinbaum en el caso del gobierno de los Estados Unidos y también de Canadá. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y seguramente así ha recibido las recomendaciones de su secretario de Economía y de su secretario de Hacienda, por lo menos, que tenemos que ser muy cuidadosos con la reforma judicial que puede ya dañar muchísimo en la revisión del TEMEC 2026, de la que ya hablaremos posteriormente, ciertamente, y de la que usted puede escuchar mucho más en el futuro de todo. Entonces nos vamos a concentrar en la reforma judicial, pero lo que tiene que decir Ricardo, punto y aparte. Y ya la próxima semana empezaremos a platicar acerca de lo que ha sido esta semana y media de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como también, por supuesto, de la reforma judicial, que de esa no podemos dejar de hablar. Les recomiendo mucho que escuchen el programa del miércoles de la semana pasada, en Latinus, de Carlos Loret de Mola. Le hace una entrevista muy interesante, lo tengo que admitir, a Ricardo Monreal, donde Ricardo Monreal contrapuntea el por qué ya no hay forma en la que intervenga la Suprema Corte de Justicia y por qué él considera, él como abogado, doctor en abogacía, etcétera, etcétera, por qué considera que la Suprema Corte de Justicia está pretendiendo invadir espacios que no le corresponden porque ya es cosa dada constitucional la reforma judicial. Sin embargo, los ministros, sobre todo Luis María Aguilar, meten el dedo en el tintero y dicen, a ver, aquí un momentito, aquí hay inconsistencias, no nos estamos metiendo con la reforma judicial, nos estamos metiendo con que los procedimientos fueron equivocados en A, B, C, D, E, en múltiples ocasiones, y por lo mismo aquí sí podemos decirles a ustedes, echen para atrás esto, echen para atrás lo otro, o de plano detengan la reforma judicial y revísenla ustedes, legisladores, por completo. Ese punto es importantísimo. Hay una predisposición a trabajar al respecto. Hay una predisposición, por supuesto, a tener mucho cuidado con lo que se va a hacer con las leyes secundarias de la propia reforma judicial, de aquí a que nos tengamos que enfrentar en la revisión del 2026 del TEMEC a los Estados Unidos y al Canadá. Adelante pues, Ricardo, con esto que nos quieres decir de la reforma judicial. Hay dos elementos que pueden modificar el escenario en materia de reforma judicial. Por un lado, la potencial expedición de legislaciones secundarias que pudieran matizar, por ejemplo, acotando cuándo, dónde, cómo podría operar ese tribunal de disciplina, cuándo, dónde y cómo podrían operar estos
jueces sin rostro, cómo podría darse el procedimiento de definición más concreta de una elección que es muy amorfa y cuestionable, y bueno, habría muchos más elementos que habría que ir aterrizando, que bueno, ahorita están en el aire. No, nada prohíbe, por ejemplo, que se puedan establecer tribunales especiales que no tengan que ser electos, que den garantías al empresariado, a los inversionistas extranjeros, y que cumplan con los términos del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y que pudieran de alguna manera eliminar asperezas y eliminar elementos potenciales de conflicto. Esa es una vertiente por la que pudiera corregirse este engendro de reforma judicial. La otra vertiente, ya admitió para análisis la Suprema Corte de Justicia, al menos la demanda que presentaron los juzgadores, los magistrados y jueces, para que se analice la potencial revocación total o parcial de la reforma judicial. Esto es relevante. Yo no sé si exista la decisión por parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y si tengan la capacidad política para poder llevar adelante una eventual revocación o total o al menos parcial de la reforma judicial. Una pregunta, ahí te quiero interrumpir, Ricardo. No tiene, o sea, que tengan la capacidad política para buscar cómo revocar el engendro judicial. Pero te hago una pregunta. ¿Tienen la capacidad como poder judicial, es decir, como poder autónomo judicial, de entrometerse en algo que han insistido mucho los diputados y senadores de Morena, que ya es un acto constitucional y ahí no se pueden meter ellos? A ver, recordemos que el poder reformador no es el poder reformador no es necesariamente constituyente, y que hay muchas interpretaciones sobre qué diferencias puede haber entre el constituyente original de 1917 y el constituyente permanente que posteriormente opera reformas. Esto es algo que es polémico. Yo no soy jurista, menos constitucionalista como para poder hablar al respecto, pero es algo que está en el aire. Y además, no es lo mismo la revisión de fondo de la reforma, que sería un asunto que competiría específicamente, y creo que en eso estaría de acuerdo mucha gente, al propio poder legislativo, como en el asunto del procedimiento que se dio, de la forma en que se dio. Eso sí podría ser competencia del Poder Judicial. De la porquería, de la gañané, porque fue un acto gañán, de la forma como se dio el procedimiento, es a lo que te refieres, ¿no? A ver, hay cosas que por más que puedan ser cuestionables, no son cuestionables por la Suprema Corte de Justicia. Que hayan obtenido votos en el Senado a través de artimañas, no tiene que ser el digamos la sustancia de la cosa judicial, ¿no? Lo que sí podría revisar fue la forma en que se convocó, cómo se determinó la sede, cómo se pasó lista de presencia, cómo se atendieron las peticiones de legisladores de que se corroborara la existencia de quórum. En fin, una serie de actos que darían lugar al sustrato formal que permitió la reforma. Esto es lo que puede en un momento dado analizar. Yo no sé si esto analice, pero muy bien podría la Suprema derogar la reforma judicial por aspectos de forma y no de fondo, y no entrar a la discusión de fondo, que es mucho más compleja y en la que eventualmente podría revocar toda la reforma o revocar artículos específicos que pudieran contradecir y contraponerse. Pongo un ejemplo así nada más muy rápido.
El artículo 41 constitucional establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se conforma por los consejeros electorales y los representantes de partidos políticos y legislativos. En el segundo transitorio de la reforma se establece que no participen partidos y legisladores. Esto crea un órgano anómalo. ¿Quién sabe qué se está juntando en el INE cuando reúnen supuestamente al Consejo General, pero sin representantes de partidos y guiadores? No es el órgano establecido en la Constitución. Entonces, la Suprema Corte podría decir, esto no va, o podría decir, a ver, aquí hay una contradicción entre el segundo transitorio y el artículo 41. Legislador, resuélvelo. Ahí te va de vuelta. ¿Sí? No te lo decido, tú decídelo, pero decide por uno u otro porque están contradictorios. Y como esta contradicción, hay múltiples contradicciones entre lo que legislaron y lo que ya está establecido en la propia Constitución. En este engendro que, como tú le llamas, engendro, ahora dijiste Frankenstein, de reforma judicial que presentaron a todo vapor y de forma inusitada los legisladores de Morena y sus aliados, ¿verdad? Sí, puso un ejemplo, pero son muchísimos ejemplos. Por ejemplo, tienen que realizar elecciones a nivel de distritos judiciales, pero no existe ninguna norma para que se establezca ningún tipo de órgano que se encargue de atender las elecciones por distrito judicial. Eso no existe en la ley. Entonces sepa Dios cómo van a administrar y organizar las elecciones. Y como eso, repito, hay decenas de contradicciones y de vacíos que tendrían que resolver. Podría entrar a fondo y no revocar todo, sino decir, a ver, corrígeme esto, revísame esto, ponme en orden esto, resuelve la contradicción en esto otro. Esto puede ocurrir, no sabemos qué va a hacer ahora. Hay un problema de espacio político para la Suprema Corte de Justicia. Todo el mes pasado, si hubiera revocado la reforma judicial, hubiera sido apaleada. Como digo, apaleada es que el legislador podría haber caminado un procedimiento de juicio político contra los integrantes, los ministros, ¿sí? y quitarlos de los puestos, desaforarlos, evitar que vuelvan a trabajar en el sector público y, en fin, sancionarlos de la peor manera. A medida que pasan los días, el espacio político puede irse abriendo para que pueda haber una revisión e incluso una revocación de la reforma judicial. ¿Por qué? Porque la presión del anterior gobernante deja de estar presente y además porque van haciéndose obvias, evidentes las contradicciones y los problemas para llevar adelante la reforma en los términos en que está. Esto abre el espacio para que, en vez de ser juzgados y desaforados en su momento, pudieran eventualmente llevar a cabo un procedimiento de revisión que gozara de cierto consenso público, que pusiera contra la pared al propio legislador y le impidiera llevar a cabo una acción tan contundente y lo obligara a pactar. Porque al final de cuentas, si la Suprema Corte desconoce la reforma judicial y el Ejecutivo Legislativo no reconoce esta revocación, entraríamos en una gravísima crisis constitucional que derivaría... Que, por cierto, estamos muy cerca, Ricardo, de esta crisis constitucional. Todo el mundo está caminando de manera tal que tratan de evitar llevar al fuego. Es decir, si hay un conflicto, si hay un problema, si hay un enfrentamiento, pero nadie quiere llevarlo a sus últimas consecuencias, que llevaría a una ruptura del orden constitucional, ya la necesidad de que se interviniera de alguna manera, incluso a través de la fuerza, para resolverlo. Nadie quiere esto. Entonces están caminando en la cuerda floja, de un lado y del otro, amenazando y diciendo desde el legislador que vamos a hacer y tal, pero no haciendo. Recordemos que amenazaron con llevar a cabo juicios contra los juzgadores que otorgaron amparos contra y suspensiones contra la aplicación de la reforma, y no lo han hecho. Y la Suprema Corte de Justicia se está pasando por el arco del triunfo la reforma se ratifica
se rectifica o se revoca. Si se ratifica, malo para unos; si se rectifica, hay un espacio de negociación; y si se revoca, puede ocurrir que haya un espacio político para una corte para hacerlo así. O sea, el camino más adecuado políticamente sería el intermedio, es decir, que se rectifique para corregir lo más grave de la reforma política y tan tan. Aunque hay asuntos que son muy complicados de poder rectificar, hay o no hay elección, y si hay elección está a la vuelta de la esquina, que ya tiene que hacerse y ya tiene que encaminarse hacia ella. Por eso es muy difícil rectificarla. Entonces allí lo idóneo sería la revocación, pero quién sabe si hay el espacio político para hacerlo así. Vamos a ver en los próximos días qué pasa con los legisladores, con la nueva presidenta, con la presidenta Claudia Sheinbaum, qué actitudes va tomando. Pero si te parece, de esto platicaremos la próxima semana, mi querido Ricardo. Se nos acabó el tiempo. Pasando, mi querido señor. Me parece muy bien, un abrazote. Nada más recordarles a ustedes, amigos, también pueden leer a Ricardo en la revista La Silla Rota. Se las recomiendo a través de Facebook, la pueden encontrar fácilmente, La Silla Rota, y en Ricardo de la Peña, ahí mismo en Facebook aparecen los artículos de Ricardo en La Silla Rota. También tienes una página tuya personal, ¿verdad, Ricardo? Sí, www.ricartour, como de turismo.mx. Ahí también voy concentrando toda la información y todo lo que he hecho a lo largo de la vida. Ricartour.mx, para que nos haga el favor, producción, de incluirla dentro de tus dos direcciones, ¿no? Me parece estupendo, mi querido señor, mil gracias. Se acabó el tiempo aquí en Momento Político. Estaremos con ustedes la próxima semana. Pásenla muy bien. A nombre de Ricardo de la Peña, de todo el equipo que hace posible su programa Momento Político, un servidor, Efrén Flores, se despide deseándoles lo mejor. Hasta la próxima ocasión. Momento Político. Un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político.